Vamos a conversar con el secretario general del municipio de La Plata, con Javier Morroy, sobre la situación de estos primeros días de gobierno del intendente Garro. Así que arrancamos, preguntándole eso, qué valoración hace de estos primeros 15 días de gobierno. Bueno, en principio lo que hay que decir es que hemos recibido un municipio devastado. Nosotros sabíamos que era complicada la situación, pero no imaginábamos que era tan complicada ni que tuviera tantos inconvenientes desde el punto de vista administrativo, funcional y económico. Esto motivó que el intendente tuviera que declarar esta emergencia económica, esta emergencia sanitaria, que no es ni más ni menos que el producto de una gestión que se fue de la peor manera y, como si esto fuera poco, terminó abandonando directamente todos los servicios y las gestiones, porque no fue casualidad que las calles estuvieran llenas de basura, de no habituales, que los semáforos no funcionaran, que el bacheo no se hace 4 meses. O sea, esto significa claramente un abandono de gestión. Y bueno, esto nos hace tener un desafío aún más grande. Sabemos que arrancamos de -10, que hay que poner la cosa en cero para empezar a proyectar un montón de cosas que durante la campaña el intendente manifestó que iban a ser eje de gestión. ¿Cómo está la situación con los cooperativistas? Bueno, ese era un tema muy complejo, que sabíamos que iba a ser complejo. Es más, el intendente nos pidió al mismo día que asumimos que hagamos todos los esfuerzos por solucionar los 3 problemas más graves que íbamos a afrontar, que tenían que ver la posibilidad del pago de sueldo debido a la difícil situación económica que nos dejó el intendente saliente, el pago y la reorganización de los cooperativistas y desde luego el tema de la basura, que era un tema central. El tema de los cooperativistas es un tema muy delicado, primero porque no se sabía la cantidad de cooperativistas que había, qué tareas desarrollaban y dónde las prestaban, y además porque había una serie de intermediarios que durante mucho tiempo se quedaron con el dinero y con la dignidad de muchos trabajadores y cooperativistas. Entonces la idea de todo esto fue poner blanco sobre negro la cuestión, por eso se elaboró el censo y el empadronamiento, y a partir de ahí, de saber quién es quién y quién trabaja, empezamos a tratar de ir solucionando las cosas. En el día de hoy empezamos a normalizar la situación salarial, empezando a pagar parte de la deuda que nos ha dejado la gestión anterior. Bien, te pregunto lo siguiente, aparte sos abogado vos, ayer Garro comunicó que va a denunciar a la gestión anterior, ¿qué nos podés decir de esa cuestión? Sí, nosotros, insisto, sabíamos que veníamos a un municipio complejo porque, insisto con lo que dije anteriormente, porque había una situación de abandono de la última parte, sobre todo de la gestión. Sabíamos que había mala administración y que había problemas, pero a medida que vamos sentándonos, a medida que vamos recorriendo las secretarías, que vamos viendo los distintos espacios de la comuna, nos vamos dando cuenta que es una municipalidad saqueada literalmente, porque hay delegaciones prácticamente vacías, sin instrumental, camiones que le faltan las gomas, que le faltan motores, faltan computadoras en algunos lugares, faltan insumos básicos. Bueno, sinceramente esta situación devastada meritúa que cuando elaboremos todo, terminemos de elaborar todo este diagnóstico, es altamente posible que hagamos una presentación judicial penal para que alguien tenga la responsabilidad o asuma la responsabilidad de lo que ha dejado, porque en definitiva estábamos hablando de patrimonio de todos los platenses. Bien, se aprobó el presupuesto. Pensándolo así, para el vecino platense, con los números de este presupuesto, ¿qué expectativas podemos tener? Bueno, si bien tenemos mucha deuda en el municipio tiene muchas potencialidades y posibilidades de salir adelante. Se ha hecho un presupuesto equilibrado, pero sí tomando algunos ejes como caballitos de batalla, si se quiere. Se ha incrementado enormemente el presupuesto en el área de seguridad, lo mismo en desarrollo social y seguridad y educación, con lo cual meritúa que lo que queremos darle es una impronta muy social y muy de atacar los problemas que hoy tienen los platenses. El principal problema que todos los ciudadanos padecemos está vinculado directamente con la seguridad. Entonces la idea es apostar a un mayor presupuesto, pero apostar a una formación, una mejor y mayor formación de las policías locales, a redistribuir las mismas, a poder instrumentar
instrumentar, mecanismos preventivos que permita empezar a modificar esta situación. El presupuesto, como te decía, es un presupuesto dentro de todo equilibrado. Obviamente que creemos que después de un año de gestión vamos a poder elaborar el verdadero presupuesto que nosotros queríamos. Este es un presupuesto que se elabora en base a la realidad que nos han dejado. Entonces, bueno, en base a eso se trabajó. Pero es un presupuesto ambicioso que pretendemos que esto empiece a cambiar la historia de la ciudad. Desde la Secretaría General, Garro y vos, ¿qué política están bosquejando, pensando que tenés las relaciones institucionales? ¿Qué política están bosquejando llevar adelante desde acá, más allá de ser uno de los secretarios políticos del municipio? Bueno, esto fue bien claro desde el primer momento lo que intentó el intendente desde su propio discurso. Primero, pedir disculpas en nombre del Estado municipal a los inundados por todo lo que no se hizo, por todo lo que se hizo mal antes, durante y después de la tragedia que sufrimos el 2 de abril. Esto es por eso que los primeros que hemos recibido fueron las asambleas de vecinos y las asambleas barriales, y además a las víctimas de los damnificados del 2 de abril. Esto es todo un mensaje, es decir, nos vamos a ocupar de esto, nos vamos a ocupar de lo que pasó, pero nos vamos a ocupar de cara al futuro. Es por eso que fueron los primeros que recibimos, es por eso que recorrimos las obras, es por eso que estamos trabajando para que, si el día de mañana nos sorprende nuevamente una situación de este estilo, podamos tener las herramientas para combatirla eficazmente. En segunda instancia, hemos recibido a distintas entidades vinculadas al quehacer productivo de la región. Yo tuve una reunión el día de ayer con las distintas entidades que se nuclean en la región, que nos acercaron una serie de proyectos y propuestas para el desarrollo, y por el otro lado, en el día de ayer con el intendente recibimos al presidente y al vicepresidente de la universidad, con lo cual esto demuestra que primero el interés que tenemos de trabajar mancomunadamente con las distintas entidades de la ciudad, con el quehacer del saber, como es la universidad, con quienes generan riqueza y producción y demás, y entre todos juntos empezar a elaborar el proyecto que pueda sacar esta ciudad del pozo en el que se encuentra. De aquí en más, nosotros lo que pretendemos es lograr ese umbral que nos ponga de nuevo en cero, con esta herencia que hemos recibido, para poder empezar a gestionar, y los ejes son principalmente vinculados a lo que te decía. Por un lado la seguridad y por el otro lado a generar el desarrollo necesario para que se generen puestos genuinos de trabajo y la ciudad empiece de una vez por todas a despertar y a generar este gigante dormido que es la ciudad de La Plata. Respecto, anteúltima pregunta, respecto a la ciudad, el mensaje que quieras darle en este fin de año a los ciudadanos platenses. Bueno, primero que confiemos entre todos, no que confíen en nosotros simplemente, sino que confiemos en que se dio un cambio, en que la gente lo pedía y que más allá de las grandes estructuras políticas o de los armados o de lo que parecía invencible, la gente dijo no, queremos cambiar. En ese cambio nos asume una responsabilidad muy grande, pero esta responsabilidad la vamos a asumir y creo que entre todos vamos a tener una vez más la ciudad que vieron muchos de nuestros padres, esa ciudad que eligieron para venir a vivir nuestros padres, porque era la ciudad pujante, la ciudad que tenía futuro, la ciudad luz, la ciudad de las universidades, la ciudad de los grandes proyectos, de los proyectos culturales. Entonces, esa ilusión es la que tenemos que transmitirnos entre todos los platenses cuando levantemos la copa de cara al futuro. Y ahora, yendo al plano más político, te pregunto esto, ¿cómo estás viendo a Cambiemos a nivel provincial, nacional? Con esto donde, ejemplo, Lilita ha disentido de la medida de los decretos de Macri, de los jueces de la Corte, y donde la UCR en algunos casos lo ha hecho público, en otros no, se queja de que no le dan la bolilla que pretendieran que le dieran dentro de los espacios de Cambiemos. Bien, mira, el tener una fuerza nueva implica generar todas estas situaciones, ¿no? El acomodarse a que distintas estructuras con distintos modos de metodologías partidarias y demás tengan que ensamblarse de alguna manera para poder llevar adelante un proyecto. Yo creo que estos son síntomas de madurez, es bueno que haya discusión y hasta que pueda haber disidencia. De hecho, vos fijate que lo que pasa en otros países, como en Chile, como en Uruguay, donde gobiernan frentes desde hace muchísimos años,
a veces se manifiestan disidencias en distintas cuestiones, en temas, a veces en temas centrales, y esas disidencias se zanjan después charlando, discutiendo y generando nuevas propuestas. Así que sinceramente yo creo que son cosas sanas y cosas lógicas de una fuerza, primero, que logra el poder después de muchos años de una fuerza hegemónica en el poder, una fuerza que nuclea lo joven, lo nuevo y la experiencia de otras fuerzas, y que tiene que lograr de alguna manera amalgamar todo eso. Yo creo que más allá de las discusiones lógicas que se pueden dar, se está empezando a forjar un destino, digamos, distinto para el modo de hacer política. Va a ser una pregunta que quizás no sé si te va a gustar o no, voy a apelar, pero me parece que está bueno recordarlo, está bueno, pero por ahí hasta a mí me cuesta preguntarlo, y bueno, y seguramente a vos quizás hasta te cuesta responderme. Háblame de ese Morroy que hasta algún peronista hoy reconoce que alguna vez hasta le salvó la vida o de ir preso, bueno, y que lo asesinaron. En eso es parte de la historia de este país, de esta historia a veces loca que tiene, que incomprensible, de la Argentina que queremos olvidar, de esa Argentina violenta, de esa Argentina que entendía que el pensar a veces distinto implicaba tener odio hacia el otro, y bueno, y desde luego repudiar como siempre la violencia. En uno desde lo personal, de lo familiar, con todo el dolor que estas cosas implican, el de haber perdido un ser querido, y además, o sea, con el dolor de haber perdido un ser querido en ese momento, hace más de 40 años, pero también con el orgullo de saber que era una persona íntegra y una persona que llegó a dar hasta su vida por el país, porque obviamente él al momento de aceptar y de tratar de ser en un gobierno que no era un gobierno de su partido, sino que era un gobierno no legítimo, buscar la salida electoral para que no hubiera más proscripción en la Argentina y que de alguna manera se pudieran dar las pautas para que la Argentina sea distinta, sabiendo que corría en riesgo hasta su propia vida, lo hizo y no le importó. Entonces, ese es el orgullo por un lado, y por el otro lado el gran dolor. Y hoy el gran orgullo es saber que esa es una Argentina que quedó en el pasado, que es parte de la historia, y que los argentinos debemos saber ver todo eso para mirar de cara al futuro, ¿no?